Muy buen día, estimados compañeros, qué gusto saludarles. Bienvenido a su canal preferido, el canal de Walter Kijivich. Es todo un gusto y un honor saludarlo por esta vía. Bien, el día de hoy estaremos trabajando un sistema de fuerzas que tienen una connotación muy especial y es el hecho de que el sistema está en equilibrio. Entonces veremos cómo el sistema necesita de acciones y reacciones para poder establecer algo que vamos a denominar un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos permitirá ver un sistema de vectores, los cuales dispondremos de forma rectangular para generar procesos de sumatorias, tanto en el eje X como en el eje Y. Y esto nos va a brindar una serie de ecuaciones y estas ecuaciones nos permitirán resolver y encontrar un dato que se nos solicite dentro de los problemas. Así que sean bienvenidos, un gusto saludarles. Tres ladrillos idénticos, como se observa en la figura, están atados entre sí y penden de una balanza que marca un total de 24 newtons. La pregunta es, ¿cuál es la tensión de la cuerda que soporta el ladrillo inferior y cuál es la tensión de la cuerda que soporta el ladrillo intermedio? Bien, iniciamos. Lo primero que debemos de hacer es establecer todo un sistema que me permita detectar acciones y reacciones. Por ejemplo, aquí tengo una acción que es el peso de este ladrillo. Si yo tengo 24 ladrillos, 24 los divido dentro de 3, significa que 8 newtons es el valor para cada uno de los ladrillos. Inicio en la parte inferior porque lo que voy a hacer ahora es hallar esta primera tensión. No arranco desde acá, no inicio acá, porque no tiene sentido, me están preguntando por estas dos. Bien, al tener, lo primero que entiendo es que a esta acción se le opone una reacción y la reacción es esta tensión irse hacia arriba. Entonces aquí tengo la tensión que le vamos a llamar la tensión 1. Establecemos un diagrama de cuerpo libre bien sencillo para este sistema y detecto que acá yo puedo observar hacia arriba va a aparecer la tensión 1 y hacia abajo aparece el peso que en este caso sería 8 newtons. No tengo más que generar, tenemos una sumatoria de fuerzas en Y y esta las iguala a 0. ¿Por qué? Porque en ningún momento me dice que el sistema se mueve. Entonces definimos que el sistema está completamente en equilibrio. Decimos tensión 1, el vector va hacia arriba, se considera positivo, menos el vector que va hacia abajo, que es 8 newtons. Vemos la dirección del vector, justamente es 8 y por eso sale el signo negativo. Esto va a ser igual a 1, por tanto la tensión va a ser igual a 8 newtons. Hemos detectado la tensión de este sistema. Luego, para proseguir y poder averiguar ahora la tensión que está acá en el intermedio, lo que tenemos que hacer es generar un diagrama de cuerpo libre acá, justamente en este punto. Al tener un diagrama de cuerpo libre allí, justamente, me voy a dar cuenta que ya tengo toda una situación que se está generando acá. Entonces vuelvo a colocar mi diagrama de cuerpo libre. Me doy cuenta que aquí hay una condición de peso del ladrillo y hay una condición de tensión, porque esta tensión es producida por este peso, entonces también se recarga. Y aquí, si esta es la acción, ahora voy con la reacción. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Aquí está la tensión 1, que sería la reacción de esta acción que está acá viendo hacia arriba, hacia abajo. Luego voy a marcar el peso que nosotros vamos a tener, que en este caso serían de 8 newtons de esta segunda masa. Y por último voy a tener hacia arriba algo que se denomina la tensión 2. Al tener esta expresión, nuevamente marcamos y establecemos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Tensión 2, podemos observar el vector va hacia arriba, menos los vectores que van hacia abajo, que sería tensión 1 menos 8 newtons, y esto va a estar igualado a 0. Para concluir, tensión 2 menos tensión 1, y la tensión 1 ya sabemos que es 8 newtons, menos 8 newtons, que serían los que llevo acá, sería el valor de 0. En conclusión, tenemos que la tensión 2 menos 8 menos 16, este menos pasa como más 16 newtons, y esa sería el resultante que estaríamos buscando para este problema con respecto a la tensión 2. Seguimos con un ejemplo más. Dice, si el peso que estamos acá viendo es de 600 newtons en el sistema que me están mostrando, a sabiendas de que aquí existe 30 grados,
La pregunta que nos proporcionan es la siguiente: determine la tensión en la cuerda y la tensión en esta vigueta del sistema mostrado. Bien, ¿por dónde iniciamos o qué hacemos? Lo primero que debemos de comprender es que justamente acá me están indicando que el triángulo es un triángulo rectángulo. Me están generando acá el indicativo. Si no hubiese alguna situación que me indique que es un triángulo de tipo rectángulo, no podría hacer esto. Pero como aquí claramente me lo están asignando, entonces digo 90, le resto 30 y sería 60 grados. Entonces inmediatamente ya sé que ahí existen 60 grados. Nuevamente con respecto a este eje que es X a 60, yo sé que aquí hay 90 grados justamente. A 90 le resto 60 y vengo y entiendo que justamente también existe 30 grados. Al tener esto, ahora debemos de establecer las condiciones que reflejen las acciones y las reacciones del sistema. Me doy cuenta que aquí hay una acción que es todo el peso que se está generando sobre la cuerda, se está yendo hacia abajo. Y por supuesto, como el sistema está en equilibrio, viene y reacciona la tensión de la cuerda. Y la tensión de la cuerda, su reacción es tratar de someter esto, de jalar esto hacia arriba para que esté completamente en equilibrio. Entonces vengo y voy a indicar que aquí está la tensión de la cuerda. Y por aparte, esta vigueta, si yo la quitase, todo el sistema se vendría hacia abajo. Para estar en equilibrio, ¿qué sucede? Esta vigueta que está acá, usted lo puede apreciar, su reacción tiene que irse hacia arriba. ¿Por qué? Porque está sujetando, es un puntal que está haciendo que el sistema esté completamente en equilibrio. Ya sabiendas de este sistema, hacemos lo siguiente. Me pasa un diagrama de cuerpo libre y me dice lo siguiente. Observe, me doy cuenta de la dirección de este sistema de tensión, que sería la fuerza de la vigueta, así la vamos a llamar. Me doy cuenta que tiene 30 grados respecto a la horizontal. Me doy cuenta que la tensión de la viga también se viene en esta otra dirección y la voy a anotar directamente, que sería justamente en esta dirección. Acá voy a hacer un paréntesis, voy a tirar una línea que va a representar justamente un sistema de triángulo rectángulo. A 90 le resto 60 que está acá, entonces me doy cuenta que este dato tiene 60 grados, que es equivalente a establecer los 60 grados de este lado. Bien, si nos damos cuenta, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre y acá lo que me hace falta es ni más ni menos que el peso, que equivale a 600 newtons. Y habiendo obtenido estas circunstancias, ahora sí iniciamos un procedimiento que nos va a permitir poder resolver el problema de una buena manera. Iniciemos. Lo primero que voy a hacer es encontrar una sumatoria de fuerzas, o si quieren, lo mejor es hallar las componentes rectangulares del sistema. Me refiero a esto. Acá tengo un vector que va a ser la fuerza de la viga y lo voy a multiplicar por un coseno del ángulo, debido a que aquí está nuestro ángulo, y de una vez lo voy a dejar establecido, que en este caso va a ser un coseno de 30. Por aparte, también aquí hay una componente que la voy a separar un poquito para que se vea completamente vertical, que va a ser la fuerza de la viga multiplicado en este caso por un seno de 30 grados. Y si nos damos cuenta, ya tengo las componentes del sistema sin complicaciones. Me voy al otro lado y en este caso aquí voy a tener algo que se llama la tensión de la cuerda. Y voy a hallar este primer componente y también vamos a hallar este otro componente en esta dirección. Y digo, esta extensión de la cuerda, todo lo que está pegado al ángulo se multiplica por coseno, que sería coseno del ángulo, y esta tensión de cuerda que va a estar sobre el eje Y sería tensión de la cuerda multiplicado por un seno, en este caso de 60 grados. Si nos damos cuenta, aquí dentro de nuestro constructo imaginario ya puedo borrar mentalmente este sistema, y lo dejo todo en términos de los componentes, y los componentes son los fieles representantes de este nuevo diagrama que me va a permitir resolver el problema sin tanto inconveniente. Bien, iniciamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es encontrar una sumatoria de fuerzas, en este caso en Y vamos a decir que es igual a 0. Sí, está en equilibrio, porque si se dan cuenta, no tenemos ningún movimiento para trabajarlo acá. Entonces, al tener esta sumatoria de fuerzas en Y, digo lo siguiente. Tengo
tensión de la cuerda zen del ángulo. Y en este caso sustituimos de una vez el ángulo, que sería 60 grados, más ahora ya hemos trabajado con este elemento, voy con este otro, la fuerza de la vigueta por un seno de 30 grados. ¿Qué me hace falta? Menos 600 newtons, que sería en este caso el dato que va hacia abajo. Vean, está negativo el vector que va hacia abajo, y esto lo igualo a 0. Tensión y la fuerza de vigueta. Perfecto, ahí estamos, ya tenemos ese elemento establecido. Ahora vengo y voy a hallar la sumatoria de fuerzas en X. También lo vamos a igualar a 0. Insisto, porque el sistema está en equilibrio. Entonces lo que digo es lo siguiente: este se va hacia la izquierda, es negativo; este se va hacia la derecha, es positivo. Empiezo por ahí. Fuerza de la vigueta por coseno, en este caso de 30 grados, será positivo. Le voy a restar esta condición que va hacia la izquierda, que sería la tensión de la cuerda multiplicado por un coseno de 60 grados. Y si se dan cuenta, no hay más elementos, entonces decimos que esto es igual a 0. Y al tener esa condición, entonces lo primero que voy a hacer, como me están pidiendo en este caso que halle la tensión de la cuerda y que halle también la fuerza que me produce la vigueta, tengo un sistema de ecuaciones, el cual voy a tener que resolver, y lo vamos a realizar de la siguiente manera. Bien, hemos colocado acá las expresiones para que sea de una forma más sencilla el poder ver el despeje y la forma que vamos a generar para poder resolver este sistema. Bueno, al tener las dos ecuaciones, lo primero que voy a hacer es me doy cuenta que acá, en la sumatoria de fuerzas en X, que ya lo teníamos establecido, aquí puedo despejar la fuerza de la vigueta. Y decimos fuerza de la vigueta multiplicado por un coseno de 30 grados va a ser igual a la tensión en la cuerda multiplicado por un coseno de 60 grados. Está restando, ha pasado a sumar a 0, por eso me queda de esta forma. Entonces decimos que la fuerza de la vigueta va a ser igual. Aquí tenemos la tensión de la cuerda multiplicado por un coseno de 60 grados. Coseno pasa a dividir y en este caso me quedaría como un coseno de 30 grados. Y ya tenemos en este caso la fuerza de la vigueta. Esta condición de fuerza que nosotros estamos estableciendo acá la vamos a sustituir en la primera ecuación. Al generar la sustitución, entonces vamos a dejar una expresión en términos de una sola variable y nos quedaría de la siguiente forma: tensión de la cuerda, sen de 60 grados, más la fuerza de la vigueta, que es esta, y la sustituyo, que sería la tensión de la cuerda por un coseno de 60 grados dividido dentro de un coseno de 30 grados, y esto nos va a quedar multiplicado por esta expresión. Observen, f de b, este coseno de 60 partido coseno de 30, aquí está, multiplicado por sen de 30. Entonces voy a dejar acá indicado por sen de 30. Y esto va a ser igual a 600. Al tener esta consideración, observen que ya me queda solo en términos de una variable. Entonces, ¿qué necesito hacer? Traslado esto a la calculadora, teniendo el cuidado de que al momento de ingresar los datos su sistema esté en modo DEG, para que, o en una representación de sistema sexagesimal, para que no tengan ningún inconveniente. Al tener esto, ingresamos nuestros datos y bueno, pues simplemente ingreso directamente y el resultado que me quedaría sería tensión de la cuerda, que sería la expresión acá, multiplicado por 2 raíz de 3 dividido dentro de 3. Y esto va a ser igual a 600. Genero el despeje acá y me quedaría que la tensión de la cuerda va a ser igual a 3 multiplicado por 600, que está dividiendo, pasa a multiplicar, dividido dentro de 2 raíz de 3, que está multiplicando acá, pasa a dividir. Y eso me da un resultado aproximado de 519.62. Observo que el sistema está en newtons, entonces entiendo que también vamos a tener acá el sistema en newtons. Y por último, lo que hago es despejar la fuerza de la vigueta. Acá podemos ver que ya la tenemos establecida. Fuerza de la vigueta va a ser igual
a la tensión de la cuerda, que sería 519.62 newtons, multiplicado por un coseno de 60 grados, podemos observar acá, dividido dentro de un coseno de 30 grados. Esto, al momento de ingresarlo a la calculadora, me da un resultado aproximado de 300 newtons. Y con eso resolveríamos este ejercicio. Dice que si la cuerda B de la figura mostrada, aquí está el punto B, se rompe cuando su tensión es de 400 newtons, ya me están dando de forma directa la tensión, y esta es la tensión máxima que soporta. Si le damos un poco más de tensión a esta cuerda, se romperá. La pregunta es, ¿cuál es el peso máximo que tendría en este caso el peso que tenemos asignado acá, el peso W? Muy bien, iniciamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es entender el sistema de reacción y de acción que tenemos en la figura. Puede observar que acá yo tengo, en este caso, debido al peso, que le vamos a llamar W, vamos a tener un peso que va hacia abajo. Esta sería mi acción. Estas dos cuerdas reaccionan. La cuerda o la tensión en A, la que vamos a tener acá, va a estar en esta dirección. ¿Para qué? Para que se genere un equilibrio, y la cuerda que está en B se va a generar en esta dirección, siempre al contrario del sistema de peso que nosotros tengamos. Bueno, pasando esto a un diagrama de cuerpo libre, así de forma sencilla, tenemos lo siguiente. Me doy cuenta que justamente aquí tengo algo que se llama la tensión en el punto B. Me doy cuenta que acá puedo tirar una línea. Usted se va a dar cuenta que aquí puedo formar un triángulo rectángulo. Si este es 40, este dato de aquí será 60. A 60 le resto 90 y me vuelve a dar 40, que sería el dato que estaría acá. Justamente lo voy a anotar de este lado. Y luego la tensión en A, pues no hay ningún problema porque está de forma horizontal, sería la tensión en A, y acá vamos a tener ni más ni menos que el peso como un sistema que se dirige, pues comúnmente como le denominamos, hacia abajo. Y al tener estas características, lo primero que vamos a hacer es establecer las condiciones de las componentes rectangulares. Me refiero a esto. Aquí voy a sacar una primera tensión, que sería tensión en B, multiplicado en este caso por un coseno del ángulo, que sería de 40 grados. Y por aparte tengo la componente de este lado, siempre la tensión B, que sería tensión en B multiplicado por un seno de 40 grados. Si nos damos cuenta, ya tenemos ahí todo el sistema bajo una connotación rectangular, que es lo que sigue. Pues sencillamente realizamos el siguiente ejercicio. Me doy cuenta que el peso es lo que necesito encontrar, entonces lo mejor es hacer una sumatoria de fuerzas en Y, y las voy a igualar a 0 porque el sistema está en equilibrio, no hay ningún movimiento. Me doy cuenta que aquí tengo tensión en el punto o en la cuerda B, multiplicado por un seno de 40 grados, y a esto le voy a restar el vector que va hacia abajo, que sería el peso, y esto me da como resultado la condición de 0. Bueno, de aquí despejamos, me quedaría que tensión en B por un seno de 40 grados va a ser igual, está restando W, pasa a sumar, y ya tenemos el dato para determinar el valor de W. En este caso, la tensión máxima que resiste la cuerda acá es de 400 newtons multiplicado por un seno de 40 grados, y este va a ser equivalente al peso que yo voy a encontrar dentro de mi sistema. Al momento de ingresarlo me genera o me indica que el resultado es 257.12 en términos de newtons, y ese sería el resultado que estamos buscando. Ahora nos toca o nos corresponde resolver el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Un semáforo, como se observa en la figura, de 80 newtons cuelga en el punto medio de un cable de 30 metros. Me están diciendo que la medida del cable es de 30 metros, de tendido entre dos postes. Hay la tensión de cada segmento del cable, hay la tensión de este lado y la tensión de este otro. Si se genera un pandeo que hace descender la distancia de 1 metro, veamos acá en la figura el semáforo.
Excelente. Iniciamos entonces con este ejercicio. Lo primero que debemos de hacer es comprender de que tengo 30 metros de cableado y este no se estira. Significa que aquí voy a tener 15 metros porque me dice que está a la mitad. Aquí voy a entender que tengo 15 metros porque ahí me dice que está a la mitad, y por cuestiones de espacio voy a establecer acá una línea horizontal y voy a asumir de que esto es 1 metro. No es un sistema que represente a la perfección y con medidas drásticas la condición, pero me permite evidenciar qué está ocurriendo. Lo primero que voy a hacer es encontrar el ángulo justo que está acá, que es justamente este ángulo que me va a permitir pues entender que hay una dirección de los vectores que nosotros vamos a obtener. Lo primero que voy a hacer es que voy a definir que una tangente del ángulo es una coca, cateto opuesto partido cateto adyacente. Entonces voy a tener que el ángulo va a ser igual a una tangente inversa del cateto opuesto. El opuesto sería 1 dividido el cateto adyacente, que sería 15. Y con esto ya vamos a obtener el ángulo que acá estamos haciendo referencia. Al ingresarlo a la calculadora, tenemos que la tangente inversa de 1 dividido dentro de 5 es aproximadamente 3.81. Entonces lo voy a dejar como 3.81, que es una medida decimal, y para no confundirlo voy a definir de que está en términos o representando el grado de un sistema. Y al tener esto bien definido, me doy cuenta que el sistema es simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte derecha que usted observa y la parte izquierda tiene la misma característica. Entonces aquí también voy a marcar que hay un ángulo equivalente a 3.81. Ahora voy con mi sistema de acción y reacción. Lo primero que tengo es una acción, y el semáforo por el peso lo que trata es llevar todo hacia abajo. Entonces inmediatamente digo, sí, esta es nuestra acción. Todo va hacia abajo. Y aquí vamos a tener el peso del semáforo. Y luego lo que vamos a hacer es que este trata de irse hacia abajo para mantener en equilibrio el sistema. Este vector viene y toma esta dirección, y este vector viene y toma esta dirección para mantener todo en equilibrio. Entonces yo ya le doy acá dirección a este primer vector, ya le damos dirección a este segundo vector. Si gusta le colocamos tensión en A y tensión en la cuerda B. Excelente. Y ahí ya tenemos todas las condiciones para trabajar. Inmediatamente a esto lo que voy a hacer es procurar encontrar las componentes rectangulares del sistema. Observen acá, tenemos que esta es tensión en B por un coseno de apenas 3.81 grados. Y también acá podemos observar está el compañero, que sería la tensión en B, solo que por seno de 3.81 grados. Seguimos trabajando y me doy cuenta que acá también se genera la componente que sería la tensión en A multiplicado por el coseno, en este caso de 3.81 grados. Y acá también lo voy a colocar acá. Tengo esta mi componente. Vamos a borrar un momentito esta de acá y me va a dar que la tensión que voy a tener justamente acá es la tensión en A por seno de 3.81 grados. Bueno, al tener todas las componentes, ahora sí, inmediatamente vamos a establecer un sistema de fuerzas que equivalen a trabajar en el eje X. Tenemos un sistema de fuerzas en X igualados a 0, y me doy cuenta de lo siguiente. Aquí hay un vector que va a la izquierda, uno que va a la derecha. Empiezo por el de la derecha. Tensión en B multiplicado por un coseno de 3.81 menos la tensión en A multiplicado por un coseno de 3.81, ya estoy hablando de este vector, es igual a 0. El primer descubrimiento que aquí voy a obtener es que al momento de generar un despeje de ecuaciones, tensión en B, coseno de 3.81 va a ser igual a tensión en A, coseno de 3.81, me doy cuenta de una situación fantástica, que al momento de que coseno de 3.81 pase a dividir acá, elimina esta expresión, la cancela. Entonces me queda que la tensión en A es igual a la tensión en B. Y esto tiene sentido porque el sistema es simétrico.
¿Siempre vamos a argumentar así? No, siempre lo que nosotros debemos de hacer es generar todo nuestro sistema de sumatorias y aquí vamos a generar una conclusión que nos va a permitir una toma de decisiones de cuáles las ecuaciones que nosotros necesitamos conseguir. En este caso me está diciendo que tensión en B es igual a tensión en A. Las dos tensiones tienen la misma magnitud. Bueno, ya con eso sabido, ahora sí, inmediatamente vengo y voy a generar una sumatoria de fuerzas en Y, también igualadas a 0. Y me va a quedar que tengo una tensión en A por sen de 3.81, que va hacia arriba, más tensión en B. Pero como la tensión en B es la misma que tensión en A, lo único que voy a hacer es sustituir de un solo y me quedaría tensión en A por seno de 3.81, sería esto, y a esto le voy a restar el peso del semáforo, que es equivalente a 80 newtons según el ejercicio. Y esto lo vamos a igualar a 0. Y al tener esas condiciones bien establecidas, pues ¿qué me queda? Simplemente generar una suma de tipo algebraica y me quedaría 2 veces la tensión en A por seno de 3.81 es igual a 80 newtons. Entonces me va a quedar que la tensión en A va a ser igual a 80 y me doy cuenta que 2 y seno están multiplicando, ambos pasan a dividir como 2 veces seno de 3.81 a 80. Y finalmente, al momento de ingresar estos datos, a mí me da un equivalente de 601.97, que sería la tensión en A. En términos de newtons, que es lo que venimos trabajando, y ya sabemos que en este caso, debido al sistema simétrico que nosotros tenemos de la figura, la tensión en B posee exactamente la misma magnitud de tensión. Vamos con un ejercicio más que dice que un cuadro de 20 newtons, como usted puede ver acá en la figura, cuelga de un clavo de manera que las cuerdas que sostienen dicho artefacto forman un ángulo de 60 grados, como usted puede ver acá, de 60 grados, y nos preguntan cuál es la tensión de cada cuerda. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Acá he dibujado el triángulo que representa pues justamente el juego de cuerdas. Me doy cuenta que es 60 y yo sé que un cuadro tiene que estar exactamente a la mitad para que quede alineado horizontalmente. Eso significa que voy a tener 30 grados acá y voy a tener 30 grados acá para que me genere la condición de 60. Este 30 me ayuda porque de alguna manera yo observo que este 30 al restárselo a 90, porque yo sé que aquí hay 90 grados, entonces vamos a tener que este equivale a 60 grados. Aquí tengo 30 y este también equivale a 60 grados realizando la misma operación. Bueno, entonces ya entiendo que aquí hay 60 grados. Ahora vengo y voy a generar el enlace con el diagrama de cuerpo libre a través de la siguiente condición. Aquí yo tengo un peso que yo sé que va hacia abajo. Este peso hace que las cuerdas vengan y generen una tensión. Las cuerdas reaccionan porque el sistema está en equilibrio. Al ver o al sentir que este va hacia abajo, las cuerdas reaccionan y este va y jala el cuadro hacia arriba. Este va y jala el cuadro hacia arriba. De tal manera que, si se dan cuenta, fuerzas opuestas, pues me van a dar el equilibrio total. Pero no me voy a quedar ahí, sino lo que voy a hacer es que esta fuerza la voy a colocar por acá, esta fuerza la voy a colocar por acá y me voy a dar cuenta que esta, que yo le voy a llamar tensión B, es justamente esta tensión B que tenemos acá de este lado. Esta que sería la tensión A se transfiere a este sistema, que es una de las condiciones que tienen los vectores, que no pierden magnitud, dirección y sentido, aunque su posición cambie en el espacio. Entonces, al tener esto, me doy cuenta que estos 60 grados van a ser justamente los mismos 60 que tiene esta tensión al irse a este lado. Aquí me voy a dar cuenta que hay 60. Vamos a ampliarlo un poco. Aquí está. El otro también viene hacia este lado y sería de 60 grados. Bueno, siempre con respecto a un sistema horizontal. Al tener esto ya bien establecido, ahora sí, vamos a
a empezar las condiciones del diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, ¿dónde lo voy a realizar? Pues lo voy a realizar justo en este punto, que sería acá en este punto. Entonces me doy cuenta que tengo hacia acá una tensión que le voy a llamar tensión en A. Ya sé que este ángulo es de 60 grados, entonces dejo indicado que es de 60 grados. También me doy cuenta que aquí tengo algo que se llama una tensión en B. Y me doy cuenta que los ángulos que acá tengo pues son exactamente los mismos ángulos que tengo debido a la simetría que conforma este escenario. Y por último, esto que está haciendo, pues jalando a este peso y manteniéndolo en equilibrio. Y este peso ya sabemos que equivale a 20 newtons. Y ese sería el diagrama que debemos de utilizar. Y al tener el diagrama bien definido, entonces ahora sí establecemos las condiciones que nos permitan trabajar. ¿Qué condiciones van a ser? Bueno, lo primero que hago es establecer las componentes. Aquí sería tensión en A multiplicado por un coseno de 60 grados. Aquí también voy a tener una tensión en B multiplicado por un coseno de 60 grados que corresponde a esta componente. Aquí tengo una componente, les diría la vertical y la otra vertical. Para este lado sería tensión en A, en este caso seno, por favor, para que lo tomen en cuenta, seno de 60, y para este lado sería tensión en B, seno de 60, y esos serían los indicativos que nosotros podríamos tener. ¿Qué nos están pidiendo? Pues que hallemos la tensión. Lo primero que voy a hacer es generar una sumatoria de fuerzas en X, compañeros, para que nosotros tengamos las calidades de poder resolver el ejercicio. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en X, como el sistema está en equilibrio, se iguala a 0. Entonces, ¿qué decimos? Este es negativo porque va hacia la izquierda, positivo porque va a la derecha. Entonces tenemos que tensión en A por coseno de 60 grados menos la tensión en B por coseno de 60 grados va a ser igual a 0. Y aquí vuelvo a encontrar algo muy interesante, que la tensión en A coseno de 60 es igual a la tensión en B coseno de 60 grados. Al tener esta consideración me doy cuenta que coseno y coseno se eliminan y me percato que la tensión en A y la tensión en B son idénticas. Entonces, cuando ya tengamos esto y ya lo identificamos, ahora sí hago una sumatoria de fuerzas en Y igualadas a 0 y digo lo siguiente. Tensión en B, seno, vamos a colocarlo acá. Esto entonces me quedaría, insisto, tensión en B, seno de 60, que va hacia arriba, más, ojo, toca la tensión en A por seno de 60, pero como yo ya me di cuenta que acá las tensiones son las mismas, entonces en lugar de escribir tensión en A, voy a dirigir de una vez esto hacia tensión en B, sen de 60. Esto lo estoy haciendo porque ya me di cuenta que las tensiones A y B son las mismas para ya no hacer más despejes. Muy bien, ¿qué más me queda? Menos 20 y esto va a ser igual a 0. Bien, si se da cuenta, ya nuevamente tenemos aquí nuestro resultado. Lo vamos a hacer 2 veces la tensión en B multiplicado por un seno de 60 va a ser igual, está restando, pasa a sumar a 20. Entonces, me quedaría que la tensión en B va a ser igual a 20 dividido dentro de 2 y seno de 60 están acá multiplicando, pasan a dividir 2 por seno de 60. Y esto me da un resultado que equivale a 11.55 en términos de newtons. Y como ya sabemos que la tensión en A es exactamente la misma, entonces solo dejamos señalado que esto es equivalente también a la tensión en A. Bien, estimados compañeros, hemos llegado al final de esta clase y la verdad pues profundamente agradecido por su atención, esperando que cada uno de los ejercicios resueltos le permita tener una visión de cómo resolver o hallar datos que nos pidan cuando tengamos un sistema de fuerzas que se establece bajo una condición de equilibrio. Espero que sea de gran utilidad, nos seguimos viendo para una próxima. Muchas gracias, que tengan un buen día.